Bienvenidos, más que un gusto, un placer hablar de SQL Server. En la sesión anterior trabajamos con funciones. Ese fue nuestro último tema. Para recapitular, vamos a repasar sobre los dos tipos de funciones que mencionamos anteriormente, pero vamos a agregar un tercer tipo de función. Así que, en este caso, en las funciones que podemos crear en Microsoft SQL Server, tenemos las funciones con valores de tabla de múltiples instrucciones, las funciones con valores de tabla en línea y las funciones escalares. El primer tipo de función, que es con valores de tabla de múltiples instrucciones, nos permite crear una función. Lo especial es que se declara una variable de tipo tabla. Y esta variable de tipo tabla le definimos elementos cual si fuera una tabla, indicando los campos que vamos a necesitar. Una vez definimos estos elementos, lo especial en este tipo de funciones es que la consulta que redactamos tiene obviamente que coincidir con los campos que tiene la variable y entonces luego hacemos un insert hacia esa variable. En este caso vamos a poner función lista países. En este caso le vamos a poner número 3 porque muy probablemente es la que grabé del ejercicio anterior. Así que vamos a usar nuestra base de datos Norwin. Aquí en nuestra base de datos Norwin vamos a crear la función. Y listo, se ha creado nuestra función. Insisto en la parte de que lo especial de este tipo de funciones es que se crea una variable de tipo tabla a la que se le cargan datos. Y el query puede ser cualquier tipo especial de consulta compleja, pero que al final le inserte datos a esa variable. Para utilizar nuestra función, pues tenemos que utilizar un select asterisco from, el nombre que le dimos y el parámetro o parámetros que le enviamos. Y pues en este caso ahora podemos decir diferente país, que se filtra en base a nuestro parámetro, nuestra consulta. Esto es una función con valores de tabla de múltiples instrucciones. En este caso solo estoy recapitulando ya que lo habíamos cubierto antes. El otro tipo de función es quizá el más importante y es la función con valores de tabla en línea. Esta es la función que más vamos a utilizar ya que es simple. En este caso no declaro ningún tipo de variable, simplemente ejecuto mi consulta encerrada dentro de una instrucción return y en la definición de la función en la parte de arriba indico que voy a retornar, en este caso con ese return stable, y obviamente los parámetros pues los utilizo para filtrar dentro de la consulta. En este caso vamos a ejecutar. Listo. Ahora le voy a mandar parámetros a mi función. Siempre utilizo una instrucción select. Aquí mando los parámetros y ejecuto. Estas son las funciones más típicas que vamos a implementar y que en realidad son un híbrido entre vista y procedimiento almacenado, ya que en este caso, pues devuelve una vista, sí, la función devuelve una consulta, un select, pero en este caso con parámetros que le estamos proveyendo. Estas son las funciones típicas, como dijimos, que nos devuelven un conjunto de datos. Pero atención, también contamos con funciones escalares. Estas funciones escalares no las habíamos mencionado con anterioridad. Estas básicamente devuelven un único valor, se operan de fila en fila
y son el equivalente a una función de programación donde yo mando un parámetro y la función devuelve un resultado. Es escalar porque devuelve un único resultado. En este caso nosotros podríamos decir create function IVA, por ejemplo, para calcular el impuesto al valor agregado, arroba monto, y vamos a decir que el tipo de dato es money. Y en este caso, tengamos en cuenta que es un escalar, entonces tenemos que indicar con un returns el tipo de dato que necesitamos. En este caso, un money. As, y en este caso siempre lleva la instrucción begin y end. Tengamos en cuenta que dentro del begin y el end podemos hacer todo un ciclo, toda una secuencia. En este caso voy a decir, por ejemplo, declare arroba impuesto, declarando una variable que podría omitir, pero en este caso es nada más para pues hacerlo un poco interesante. En este caso, para Guatemala el impuesto al valor agregado es 12%, entonces vamos a poner 0.12. Y para indicar el valor que debe de retornar, ponemos return y entre paréntesis arroba impuesto. Listo. Ahí estaría creada nuestra función escalar. Vamos a ejecutarla. ¿Y cómo hacemos que funcione, que trabaje? Esta vez es diferente porque esta vez esta función no va a retornar un set de datos. Esta función en este caso vamos a decir select, por ejemplo, product ID, product name, unit price y por ejemplo en este caso vamos a decir IVA, pero para decir IVA vamos a tener que colocar un nombre de dos partes, es decir, el nombre del esquema, DBO punto, y el nombre de la función, de unit price, from products. Lo especial es la forma en la que usamos la función, DBO IVA, y listo, lo marcamos y ejecutamos, y tenemos nuestro cálculo. Tengamos en cuenta que no está nombrada la columna, por lo que pudiéramos colocar un as IVA, por ejemplo. Y seleccionamos y ejecutamos para ver que ahora ya nombró la columna. Esta es una función escalar. La función escalar puede ser tan compleja como nosotros necesitemos. Por ejemplo, igual que ocurre con procedimientos almacenados, nosotros podemos manejar dentro de la función condiciones. Así que, por ejemplo, podríamos fabricar otra función, por ejemplo, comisión. Y nosotros aquí podríamos decir create function, comisión, arroba monto money, y vamos a calcular una comisión, pero esta dependerá del valor que se ingrese en el monto. Así que en este caso vamos a decir, vamos a declarar una variable y vamos a decir que si monto es mayor o igual a 250, por ejemplo, aquí vamos a poner la parte del else, y en este caso iniciamos con un begin y con un end. Si el monto es mayor a 250, si no, pues aquí vendría la parte negativa, la del else. Y aquí vamos a decir que si esto es cierto, entonces que le asigne a resultado el valor de monto multiplicado por 0.10. Eso quiere decir que va a recibir una comisión del 10% si el monto es arriba de 250.
Y si no, pues que no reciba comisión, solo monto. Moví en este caso esto, no lo moví, lo redacté mal, aquí es end. Ahora sí. Tengamos en cuenta que esto está marcando un error porque hace falta un pasito nada más. En este caso no hay nada que le diga que devuelva resultado, así que lo que nos hace falta es decirle return resultado. Y ahora sí, ahí ya no debería de haber ningún error. Lo que sí debería determinar es un end de la función y ahora sigo. Listo. Vamos a ejecutar. Se creó nuestra función. Y ahora que se creó nuestra función, vamos a analizarla, vamos a ver cómo funciona. Si sí nos devuelve el valor que nosotros queremos. Para eso voy a hacer una consulta. Ahora que lo pienso, en este caso, la función, por ejemplo aquí, le estoy diciendo que devuelva todo el monto, pero yo estoy calculando comisión. Creo que esto está mal escrito. Aquí debería de colocar 0, porque aquí no tendría por qué tener comisión si su monto no es mayor o igual a 250. Obviamente para modificar la consulta, pues hago alter. Y listo. Si quisiera borrar la consulta, pues hago un drop. Ahora voy a probar esto. Bueno, voy a tomar los datos de la tabla Order Details. Y de Order Details voy a decir en este caso Order ID, Product ID, Unit Price, Quantity. Y vamos a decir que también queremos la multiplicación de Unit Price por Quantity. Y también vamos a utilizar esa misma multiplicación para hacer nuestro cálculo de la comisión. La función dbo.comisión que calcule la comisión a partir de unit price por quantity de esa multiplicación. Vamos a ver. Ejecutamos. Aquí le puedo poner as comisión. Nuevamente ejecutemos. Y listo, tenemos una columna que maneja la comisión. En este caso, solo donde el valor sobrepasa 250 deberá hacer el cálculo. Entonces, contamos con funciones escalares. Estas funciones escalares pueden ser tan complejas como nosotros necesitemos. Estas funciones escalares pueden ser tan complejas como nosotros necesitemos. Y de hecho tengo un ejemplo ideal de una función que puede ser compleja y que de paso pues es una función simpática, funcional. Así que voy a seleccionar mi script y lo voy a traer aquí en una nueva hoja y lo vamos a pegar aquí. En este caso, este script que tengo en pantalla y que he copiado y pegado es un script que se encarga de convertir de números a letras, lo que me lleva a probar que la función es toda una instrucción de programación y que puede recibir condiciones similar al procedimiento almacenado, pero en este caso la función devuelve un valor.
el procedimiento almacenado hace una secuencia de pasos y probablemente devuelva un valor, pero el procedimiento almacenado puede hacer más pasos, más cosas. En este caso, la función simplemente devuelve un valor. Lo especial entonces es que pues este script fue diseñado y condicionado para que al momento en que ingresemos un valor, él calcule en letras el monto. Vamos a ejecutar nuestro script. Y ahora para probarlo, vamos a utilizar en este caso el mismo query que utilizamos hace un momento. Vamos a agregarle aquí una columna más, donde vamos a decir dbo.convertir número y vamos a hacer la multiplicación de unit price por quantity. Obviamente este script está disponible y con mucho gusto yo se los traslado. Y aquí podemos ver entonces cómo es convertido a letras cada uno de estos números. Contamos ahora sí con los tipos de programación importantes en cuanto a vistas que devuelve una consulta, procedimientos almacenados, el objeto más óptimo por excelencia del SQL Server y que me permite crear secuencias de pasos, incluye cualquier tipo de instrucción del SQL Server, y luego las funciones. Existen tres, en este caso las funciones con valores de tabla en línea y las funciones de tabla en línea que siempre devuelven un conjunto de datos similares a las vistas pero reciben parámetros. Y por otro lado tengo las funciones escalares a las que yo puedo programarles de acuerdo a mi necesidad y de acuerdo a los parámetros ingresados que realice un cálculo determinado y devuelva siempre un resultado. Tengamos en cuenta mucho cuidado con la parte de las funciones escalares, ya que obviamente en este caso este cálculo que se está realizando primero con comisión y luego con convertir a número, que es la otra función que he creado, este cálculo se está realizando fila por fila para cada elemento del conjunto de datos que devuelve mi consulta. Si hago una función muy compleja, pues esto afectaría el rendimiento, ya que para cada fila se está ejecutando la función que desarrollé. Y esto es lo que se puede decir en cuanto a funciones. Ahora, nuestro siguiente elemento de programación serían los triggers. El trigger es un objeto de programación por excelencia, es el equivalente a un procedimiento almacenado, pero el procedimiento almacenado yo lo mando a llamar con la instrucción execute. El trigger no puede ser llamado directamente, está vinculado a una tabla y se activa o responde de acuerdo a una acción que se ejecuta sobre la tabla. En este caso, un insert, un update o un delete. En el SQL Server solo existen los triggers instead of y los trigger after. No hay ningún otro tipo de trigger más que estos dos. Menciono esto porque en otros gestores de base de datos existen también triggers before, pero no es el caso del SQL Server. Aquí solo contamos con instead of y after. Los trigger after pues son los más comunes y ocurren después de que se insertó, eliminó o modificó un elemento dentro de la tabla. Pero el trigger instead of es interesante porque cancela la acción desencadenadora. Esto quiere decir que deja de hacer la instrucción que lo invocó. Por ejemplo, el trigger se activa porque hice un insert y si tengo un trigger instead of, se cancela la acción del insert y de acuerdo a lo programado dentro del trigger,
ejecuta un nuevo conjunto de sentencias. Tengamos en cuenta, para empezar a hablar de triggers, que debe de estar asociado a una tabla. Tengamos en cuenta que puede hacer cualquier conjunto de instrucciones, igual que un procedimiento almacenado. Por lo tanto, vamos a hacer un primer trigger sobre la tabla customers. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, vamos a crear, para hacer nuestra primera demostración, vamos a crear una tabla que vamos a llamar historial eliminaciones. Y en esta tabla de historial de eliminaciones vamos a poner código int identity 1,1. Vamos a ponerle una fecha, vamos a ponerle una acción. Y vamos a poner un usuario. Vamos a crear esta tabla. Esta tabla solo nos servirá como bitácora para cuando, por ejemplo, eliminemos un cliente. Así que ahora sí vamos a efectuar el trigger. Para crear un trigger, escribimos la instrucción create trigger. Y en este caso vamos a decir tr insert cliente. Y en este caso vamos a decirle que vamos a activar este trigger cuando ocurra la instrucción delete. Entonces le tenemos que indicar sobre quién es colocado el trigger, en este caso sobre la tabla customers, y le indicamos que ocurra para un delete. Luego decimos begin y end, y dentro del begin y end escribimos la sentencia que nosotros necesitemos para el trigger. Insisto en la parte de que el trigger ejecuta cualquier acción igual que lo hace un procedimiento almacenado, pero el procedimiento almacenado es llamado con la instrucción execute. En este caso, este trigger será llamado cuando ocurra un delete sobre la tabla customers. Como he creado esta tabla de historial eliminaciones, pues voy a decir que cuando se elimine un dato de customers, que se inserte un dato en esta tabla de historial eliminaciones para registrar que se eliminó un dato. Para esto voy a decir insert into historial eliminaciones y voy a mandar fecha, acción, usuario. También voy a mandar los valores y dentro de los valores pues voy a mandar getDate. Voy a mandar el mensaje se ha eliminado un dato. Y voy a mandar la función user. Esta es una función que devuelve el usuario con el que estoy sesionado. Y pues listo, voy a ejecutar. Y ahora que ejecuto, ya existe un trigger vinculado a mi tabla customers. De hecho, similar a instrucciones que hemos usado anteriormente, podemos consultar los triggers sobre una tabla corriendo el store procedure sp help trigger y colocando en este caso el nombre de la tabla. De momento entonces solo contamos con un trigger. Vamos entonces a eliminar un dato en nuestra tabla customers para visualizar que el trigger inserte a historial eliminaciones. De hecho, vamos a consultar esta tabla.
Vamos a ver que la tabla de momento está vacía porque obviamente no hemos eliminado ningún dato. Vamos a consultar la tabla Customers. Y de la tabla Customers voy a eliminar estos dos registros primeros que se encuentran aquí y que los insertamos para pruebas en días anteriores. Vamos a decir delete from customers, where customer ID igual a, y vamos a decir, en este caso, ABLOB, y también vamos a eliminar a ABLTR. Y listo, vamos a ejecutar. Se han hecho las eliminaciones. Un detalle a tener en cuenta es que en este caso nosotros hemos eliminado dos registros. Deberían de reportarse dos filas afectadas. Sin embargo, él indica 4 acciones. Esto es porque cada trigger disparó, o de hecho, cada eliminación disparó un trigger y ese trigger hizo una acción de insert en la tabla historial eliminaciones. Entonces, se crearon 4 acciones. Para consultar ahora la tabla de historial eliminaciones, pues hago un select y vemos cómo él indica que se ha eliminado un dato. Esto se pudo haber colocado más profesional en el sentido de poner la información del cliente que eliminé, pero de momento esto prueba que contamos con triggers y que estos triggers en este caso responden a una acción que en este caso es la acción de eliminación. Ahora, por supuesto que nosotros podemos hacer que un trigger sea más poderoso, más complejo que pues este simple trigger con el que estamos iniciando. Pero debemos de tener en cuenta en qué podemos implementar los triggers. Bueno, un trigger primero puede funcionar para validar un dato, que cuando yo ingrese un dato, si este dato no cumple con la condición, pues que no sea válido y que no se inserte. Esto es similar a la restricción check. Y aquí cabe mencionar lo siguiente. Prefiramos las restricciones antes que los triggers. Por supuesto que los triggers nos pueden validar con acciones más complejas. Puedo programar de manera más compleja, pero un trigger tiene mayor costo que una restricción. Además, el trigger es reactivo, lo que implica que el dato se inserta, se modifica o se elimina y luego reacciona el trigger. En el caso de las restricciones de los constraints, pues el constraint es proactivo y eso en este caso implica que el dato se valida antes de realmente ser insertado. Hablando de la restricción check, por ejemplo. Ahora, vamos a consultar, por ejemplo, las tablas products y las tablas order details. Y vamos a visualizar en este caso como, por ejemplo, en la tabla products se tiene las unidades en stock, que sería esta columna. Se tiene las unidades en stock, que sería el inventario, y se tiene también, en este caso, en la tabla order details, la cantidad pedida.
En realidad nosotros deberíamos de, por cada cantidad pedida de un producto, ir al inventario y debitar esa cantidad. En este caso, aquí sí son eficientes los triggers, ya que no existe otra herramienta que se encargaría de hacer esto, esta parte de debitar de inventario. No existe otra herramienta que lo hiciera de manera tan eficiente como lo podría hacer un trigger. Los triggers entonces pueden hacer cosas como estas: actualizar inventario o ir a buscar un precio e insertarlo o actualizarlo en el dato que estoy creando. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que cuando se elimina un dato, se tiene una tabla temporal que tiene el o los datos eliminados y se llama deleted. Atención a que esto es bien importante. También hay que decir que cuando se inserta un dato, se tiene una tabla temporal que tiene el o los datos insertados y esa tabla temporal se llama inserted. Atención a que cuando se hace una actualización, un update, y hay que tener en cuenta que cuando se hace una actualización, ocurre un delete del dato viejo y un insert del dato nuevo. Entonces, cuando ocurre una actualización, se tienen las dos tablas. Esas tablas temporales entonces son deleted e inserted. Es bien importante comprender que cuando elimino un dato, el dato inmediatamente es borrado de la tabla. Si lo quiero consultar en la tabla, ya no puedo porque fue eliminado, ya no está ahí el dato. De tal manera que si necesito hacer algún retorno del dato, por ejemplo, yo quisiera deshacer eso y regresar el dato, yo ya no puedo a menos de que lo tome de la tabla deleted. O si yo quisiera hacer una validación, o si yo quisiera trasladar ese dato a una tabla de históricos eliminados, pues el dato lo puedo conseguir en la tabla deleted, pero no en la tabla original porque de ahí ya fue borrado. En el caso del insert, tengan en cuenta que cuando se inserta el dato ya se mezcló con todos los datos de la tabla. Si se trata de que quiero ubicar ese dato que inserté, ya no es posible porque el dato ya forma parte de todos los registros de la tabla. Si quiero entonces obtener ese dato que agregué, lo puedo tomar de la tabla temporal inserted, pero ya no en la tabla donde lo estoy depositando porque ahí ya fue mezclado con todos los demás datos. En el caso de la actualización, pues deben de tener en cuenta que una actualización es la eliminación del dato viejo, en este caso con un delete, que el dato viejo estaría en la tabla deleted y el dato nuevo estaría en la tabla inserted. No existe nunca una tabla updated. Así que, pues esto es importante a tener en cuenta. Y para esto, para probar de qué se trata y cómo funciona, pues supongamos que nosotros vamos a hacer un insert a la tabla order details. Cuando nosotros hagamos un insert a la tabla order details, yo necesito que la cantidad del producto que pida se debite de unidades en stock de la tabla products.
Para hacer esto, tengamos en cuenta que como voy a hacer un insert, al hacer el insert, pues estoy utilizando la tabla inserted. Y si estoy utilizando la tabla inserted, aquí es donde puedo conseguir los datos de cantidad que quiero debitar de aquí de unidades en stock. Entonces, veamos nuestro ejemplo. En este caso, lo voy a poner sobre la tabla de abajo, que sería Order Details. Esa es la tabla que yo tengo que afectar. Y lo que quiero es que la cantidad del producto que pida se debite de la tabla Products en unidades en stock. Entonces vamos a decir Create Trigger. Y vamos a decir quitar stock. Sobre la tabla Order Details, para un insert. Así que ahora decimos begin y end dentro de nuestro trigger. Y aquí vamos a hacer una actualización. Pero atención, yo tengo que actualizar la tabla productos en unidades en stock. Entonces yo vengo y le digo update products set products punto units en stock igual a products punto unit en stock menos el valor que el usuario inserte en quantity. Pero atención, ese dato que se insertó ya está mezclado dentro de los datos de quantity. ¿Cómo hago yo para saber cuánto es la cantidad? Para eso voy a utilizar la tabla inserted. Entonces voy a decir menos inserted.quantity. From inserted inner join products on inserted.productID igual a products.productID. Un detalle que hay que tener en cuenta es que la tabla inserted que estoy haciendo mención es una tabla que se clona a partir de la tabla donde estoy haciendo el trigger. Es decir, que la tabla inserted va a ser una copia con los datos que estoy insertando de Order Details. Como estoy colocando el trigger sobre Order Details, la tabla inserted se crea a partir de Order Details. Por esa razón, yo puedo simplemente decir inserted.productID porque Order Details tiene la columna ProductID y por lo tanto inserted también tiene esa columna ProductID. Voy a ejecutar. Y bueno, lo especial aquí es probar que esto trabaje, que esto funcione. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, select asterisco from products where product ID igual a, por ejemplo, el producto 34. Lo escogí al azar, pero el producto 34 es Sasquatch Ale. Su proveedor es el 16, pero dice unidades en stock 111. Perfecto. Vamos entonces a insertar a Order Details. Vamos a hacer un insert into Order Details. Y vamos a agregar Order ID, Product ID, Unit Price, Quantity, Discount,
values y vamos a decir entonces en la orden 10.2.48, atención a que de repente hago una consulta a la orden 10.2.48 y la orden 10.2.48 solo tiene los productos 11, 42 y 72. Es decir, que podría agregar el producto 34 porque no se ha despachado en esta orden. Entonces voy a decir en la orden 10.2.48 que quiero el producto 34, que el precio del producto, en este caso, es de 14. Y la cantidad voy a pedir 11 para que en este caso solo me queden 100. Discount, no. Y listo, voy a insertar el dato. Se crean dos acciones porque se inserta el dato y se dispara el trigger. Y ahora voy a consultar la tabla Products que debe de tener ahora en unidades en stock 100 unidades. Porque al momento de hacer el insert, él disparó el trigger. Ese trigger en este caso fue a debitar 11 unidades. Tengamos en cuenta que pudiera ser posible en este caso que yo borrase este insert que acabo de hacer. Este registro que acabo de insertar, yo podría decidir que lo quiero borrar. Pero atención, si yo decido que lo quiero borrar, yo debería de regresar estas 11 unidades nuevamente al stock, porque ya no voy a necesitar de este registro. Entonces, él debería de volver al stock. De tal manera que podríamos fabricarnos otro trigger que regresara a stock. En este caso, este trigger que regresa a stock, debemos de tener en cuenta que primero ya no sería for insert, sino sería for delete, porque si se borra el registro, lo debería de regresar. Y luego, si estoy utilizando el trigger de delete, pues ya no cuento con la tabla temporal inserted, sino con la tabla temporal deleted. Y atención, yo no necesito restar, sino necesito regresar, es decir, sumar. Y listo, tengo el trigger que devuelve a inventario. Atención a que cuando elimino el dato se crea una tabla temporal deleted que contiene los datos eliminados. Es el único lugar donde puedo consultar esos datos eliminados, ya que en la tabla ya no existen. La tabla temporal deleted es una copia de la tabla que estoy afectando. Es decir, en este caso, para mi ejemplo, una copia de order details. Y bueno, pues ejecutemos. Se crea nuestro trigger ahora y debemos de verificar que, atención, ahora vamos a eliminar el dato. Atención a que voy a volver a consultar la tabla Products para cerciorarme que tiene 11 unidades en stock. Pero ahora le voy a decir que quiero borrar el registro. Bueno, y también puedo hacer un select from order details de la orden 10.2.48 y verificar que sí está registrado, que dentro de la orden 10.2.48 pedí el producto 34. Pero ahora lo voy a eliminar. Para esto voy a decir delete from order details where
order ID igual a 10248 and product ID igual a 34. Estoy borrando justo el registro de la orden 10248 donde el product ID sea 34. ¿Listo? Se crean dos acciones porque se elimina el dato y se dispara el trigger. Y si consulto ahora, nuevamente tengo 111 unidades. Es decir, está funcionando el insert. Por ejemplo, ahora puedo hacer otra vez un nuevo insert, pero esta vez le voy a decir 100 unidades. Voy a hacer nuevamente el insert. Se inserta el dato, pero ahora en mi tabla products en unidades en stock solo deberían de quedar 11. Ok, si nuevamente elimino ese dato y vuelvo a consultar, nuevamente regresan los 111. Finalmente, si tengo un trigger que quita de inventario y tengo un trigger que regresa a inventario, o sea, tengo un trigger de insert y de delete, tengo el problema de qué pasa cuando hago una actualización, qué pasa cuando decido, no quería 100 unidades sino 22. Entonces, debo de hacer un trigger que combine el insert con el delete en el sentido de decir que ya no va a necesitar X cantidad, sino una nueva. Es decir, mire, actualice esto porque ya no quiero 100 unidades, sino solo quiero 50 unidades. Entonces tengo que tener un trigger capaz de cargar el dato viejo al inventario y restar lo nuevo que se está pidiendo. Para eso necesito un trigger de update e involucrar las dos tablas, la tabla inserted y la tabla deleted. En realidad esto es práctico porque básicamente lo que debo de hacer en el nuevo trigger es combinar las dos instrucciones. De hecho, podría copiarlas. Vamos a copiarlas aquí. Esta vez este trigger va a hacer dos acciones. Y ahora vamos a decir trigger que actualiza las unidades en stock. Para eso vamos a decir create trigger. tr actualiza stock. On order details for update as y colocamos entonces un begin y un end. Y tengamos en cuenta que en este caso lo correcto es primero regresar a inventario el valor que tiene anteriormente. Entonces para eso utilizo la tabla deleted. Entonces con deleted regreso a inventario el dato viejo y luego resto el dato nuevo. El dato antiguo, que es el que estoy modificando, queda en la tabla deleted y este lo toma de la tabla. Y el dato nuevo que estoy insertando lo toma la de inserted. Y este es el que le manda de nuevo el usuario. Así que listo, voy a ejecutarlo. Y está completada toda la parte de mi inventario. Atención entonces a que ahora yo puedo decir, por ejemplo aquí, que quiero insertar un dato con 100 unidades. Ejecutamos y se debitan 100 unidades de mis unidades en stock. De 111 ahora quedan solo 11. Pero atención, ahora vamos a hacer una modificación. Vamos a modificar el dato pedido y vamos a decir entonces update order details set quantity
igual a 50, ahora solo vamos a pedir 50 unidades, de order ID sea igual a 10248 y product ID igual a 34. De tal manera entonces que ahora ya no se van a restar 100 unidades, sino solo 50. Para esto entonces deberían de quedar en unidades en stock 61 unidades. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a marcar, vamos a ejecutar. En este caso se realizan 3 acciones porque, atención, se activa mi update, se dispara el primer update con la tabla deleted y luego se dispara el segundo update con la tabla inserted, estos dos últimos dentro del trigger. Vamos a ejecutar y ahora tenemos solo 61 unidades. Y si decido eliminar todo el registro, pues deben de regresar entonces las 111 unidades. En este caso, esta es una funcionalidad del trigger. El trigger en realidad puede hacer acciones muy complejas. En este caso lo estamos utilizando como una demostración, pero su potencial es muy importante. De acuerdo a las reglas del negocio de la empresa, puede ser que el trigger tenga que afectar a varias tablas de acuerdo a la modificación, eliminación de una tabla. Debemos de tener en cuenta que los triggers, insisto, son reactivos y hay que tener mucho cuidado en cómo manejarlos porque un trigger puede llamar o modificar una tabla que tenga un trigger y que entonces dispare otro trigger. Y esto puede generar una cadena. Lo que hay que buscar es que no se creen ciclos, porque en general, si un trigger llama a otro trigger que llama al primer trigger, pues se crean ciclos y luego de 22 ciclos, si no se concluye, se deshacen todas las acciones. Esto pasa igual en los procedimientos almacenados. Si un procedimiento almacenado llama a otro procedimiento que llama al primer procedimiento, pues se crea un ciclo, se crean 22 acciones y al no concretarse, porque está enciclado, porque sigue haciendo la modificación, pues la acción se deshace. Entonces esto lo que haría es una pérdida de tiempo, ya que desharía todas las acciones, pero ya gastó tiempo en el ciclo de estar disparando procedimientos, activando procedimientos o en este caso activando triggers. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y cuidar mucho. Bueno, esto es con respecto a los trigger after, pero debemos de tener en cuenta que también contamos con el otro tipo de triggers que serían los triggers instead of. Un trigger instead of cancela la acción desencadenadora y rehace una nueva acción que nosotros le designemos. Debemos de tener en cuenta que lo usual, lo típico, lo de cajón, es que los triggers instead of, por ejemplo, se coloquen sobre vistas, que también es algo que se puede hacer. De hecho, nosotros, cuando hablamos de vistas, dijimos que nosotros podemos hacer inserta la tabla a través de una vista, pero que el dato al final se inserta a la tabla. Pero atención, ¿qué pasa cuando tenemos una vista dividida? Esa vista dividida, si recuerdan, es una vista donde se pone la instrucción union all. Por ejemplo, yo podría decir create view, catálogo, clientes, proveedores, y decir, por ejemplo, select company name, contact name, country,
from customers, union all, escribámoslo bien, y aquí suppliers. Para hacerlo sencillo solo voy a agregar estos tres campos, aunque obviamente la tabla tiene más. Antes de crear toda la consulta, pues vamos a ver que nosotros podemos correr el script y visualizar que tenemos, incluso aquí pudiésemos agregar una columna que diga aquí cliente, customers, as state, por ejemplo, states, le voy a poner solo por diferenciarlo, y aquí en este caso suppliers, as states. Entonces tenemos primero los clientes y luego más abajo los suppliers. Bueno, vamos a crear esto como una vista. Y el detalle aquí es el siguiente. En una vista dividida, si yo le creo aquí, por ejemplo, si yo le inserto un dato, pues no se puede porque él no sabe a cuál de las dos tablas voy a insertar el dato. Por ejemplo, yo decido hacer aquí, por ejemplo, un insert into catálogo cliente proveedores. Voy a insertar estos campos. Incluso podría mandarle el estado. Y decirle que quiero insertar el dato company name, contact name, country y state. Y aquí decir, por ejemplo, empresa X, contact name Juan Pérez, country Nicaragua, cliente suppliers, por ejemplo. En este caso, este insert no funcionaría. Si lo ejecuto, no es posible porque esta es una vista dividida y él no sabe cómo hacer para insertar a una tabla u otra. Sin embargo, nosotros podemos crear un trigger para esta vista y reacomodar el insert. Incluso en este caso vamos a hacer lo siguiente. Tengamos en cuenta que aquí nosotros contamos, como estamos en un insert, contamos con la tabla inserted. De tal manera que nosotros podríamos modificar la instrucción para que, de acuerdo a si es supplier, inserte a suppliers, o si es cliente, si es customers, inserte a la tabla customers. Pero atención, aquí hay algo bien interesante. Nosotros pudiésemos, por ejemplo, hacer un insert into suppliers a los campos company name, contact name, country, y le vamos a hacer un select de
company name, contact name, country, from inserted, que es la tabla que tengo que usar porque es la tabla temporal donde está el valor que estoy insertando, where states sea igual a suppliers. Y en este caso pudiésemos hacer lo mismo con country, pero atención, hay un problema con country. Country, el código, el Customer ID, no es autonumérico como si es en suppliers, el supplier ID. Entonces aquí vamos a tener que poner Customer ID y vamos a tener que de alguna manera mandarle el Customer ID. El Customer ID es un campo que pide 5 letras. Entonces podría hacer un substring de company name y tomar 5 caracteres y tomar, empezando en la posición 1, 5 caracteres. Este va a ser mi código, pero esto cuando sea customers. Aquí estamos colocando mal, es customers. Listo, ahora sí. Vamos a ejecutarlo. Y me devuelve un error. Ah, ok. Sí, me devuelve un error porque yo no puedo en este caso hacer un trigger after. Estamos hablando de triggers instead of. Entonces yo necesito hacer un trigger instead of. En vez de for insert le voy a decir instead of insert. Vamos a ejecutarlo. Y ahora sí funciona. Bueno, listo, está creado el trigger. Ahora insertemos el dato y veamos si efectivamente lo manda al lugar correcto. Incluso pudiésemos agregar más de un valor aquí. Aquí vamos a decir, por ejemplo, necesitamos cambiar los nombres. Y listo. Vamos a insertar entonces estos datos, uno a suppliers y 2 a customers. Ejecutemos y se realizan las inserciones. Veamos entonces cómo nos fue. Consultemos las tablas. Atención a que ahora sí se pudo realizar la inserción, pero lo que nos hace falta es revisar la tabla Customers y la tabla Suppliers. Podemos ver cómo está el registro Amery y el registro antiguo, estos cargados en Customers. Y en Suppliers, hasta el final, debería de estar el registro de empresa X. Listo. Ha funcionado perfectamente. Un trigger instead of cancela la acción desencadenadora
y reconfigura a través de lo que se le programe una nueva acción. Con esta parte llegamos al final de nuestros repasos. Tengan en cuenta que tienen pues el acceso en línea con los cursos y la intención simplemente era repasar en vivo cada uno de los ejercicios y que si hubiesen preguntas pues las pudiésemos discutir. Así que preguntas, comentarios. Si todo está bien, pues simplemente la idea es que terminen de revisar sus videos y la comunicación la podemos seguir a través de mi correo electrónico. Yo muy agradecido entonces por su paciencia y atención. Un gusto hablar con ustedes de SQL Server. La mejor de las noches.